tal cual lo habíamos anunciado también, al doctor en economía, especialista en temas de comercio internacional. Pone la mañana en camino, Marcel Vaillant. Buen día, bienvenido. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, contento y agradecido de conversar con vos, querido Marcel. A propósito de una circunstancia, de una coyuntura que reúne dos grandes, preciosos temas, ¿verdad? Para poner en alguna medida, al menos, a disposición del público, y que tiene que ver con, bueno, los TLC en general como herramienta, un posible TLC con la China, con todo lo que esto significa hoy día y con todo lo que va a seguir significando conforme pase el tiempo, y todo esto en el marco de lo que ocurrió ayer, un nuevo encuentro de presidentes, casi todos, del Mercosur, lo que también corre el telón para abordar otro tema hermoso y que tiene que ver con el Mercosur, sus fortalezas, sus debilidades. Y bueno, hay gente que ha estudiado, hay gente que sabe, hay gente que conoce. Entre esa gente estás vos, tengo tu teléfono, así que marchaste a la B, tenés que ayudarnos a entender estos hechos. Bueno, muy bien, trataremos de trabajar en esa dirección. Bueno, bien, primero arranquemos por eso mismo. ¿Cómo dialogan estos dos asuntos que inexorablemente están arriba de la mesa, pero siento que también tienen su baile propio, que uno podría arrimarse a ellos sin necesidad de tener en cuenta el otro, ¿no? Definitivamente, claro que es así. Por un lado tenemos el acontecer y la trayectoria de un bloque regional que en la última década se ha sumergido, digamos, en una situación primero de estancamiento y luego de franco deterioro. Y eso está un poco basado también a lo que le ha pasado a las economías líderes de la zona, ¿no? Que son Argentina y Brasil, que con sus diferencias, no sé porque acá, las tienen, en términos de los niveles de problemas que enfrentan, ambas tienen temas institucionales muy, muy importantes que resolver, sistemas políticos complicados y sobre todo un modelo de crecimiento que está en cuestión porque se ha basado en ambos casos en unos niveles de protección y en políticas comerciales muy cerradas respecto al resto del mundo. Y cuando digo esto no lo digo de manera liviana, es estrictamente así. Argentina y Brasil son las economías emergentes de su tamaño y de su nivel de desarrollo más cerradas del planeta, ¿no? Entonces, eso es como lo estructural, lo que está en la base. Eso tiene consecuencias en el crecimiento, tiene consecuencias en el desarrollo de la productividad, en la capacidad de captar inversiones, y bueno, esos costos más estructurales, tanto Argentina como Brasil lo están pagando, con una diferencia. Yo creo que en Brasil, desde hace tiempo, y no solamente este gobierno de Bolsonaro, también en los gobiernos anteriores del PT con un énfasis distinto, se ha empezado a cambiar el timón de forma relativamente lenta, porque Brasil es un país continental, pero sí es notorio eso, hacia otras relaciones con el resto del mundo. En particular, yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta como dato, y que no va a cambiar, entiendo yo, en un próximo gobierno de Lula, es la intención definida de Brasil de ingresar a la OCDE, lo cual implica un conjunto de transformaciones domésticas, una de las cuales es otro talante en las relaciones internacionales. Bueno, pero a ver si te sigo bien el razonamiento. Si esa es el ingreso a la OCDE, una aspiración de Brasil, gobernada por el centro izquierda, como presumiblemente va a ocurrir, o por la derecha un poquito más definida como tal, derecha conservadora, como estaría ocurriendo ahora, más allá de esos vaivenes, que por otra parte son comunes en otras naciones, en otras repúblicas, en otros sistemas políticos, más allá de esos vaivenes, esa intención de arrimarse a la OCDE inexorablemente implicaría una necesidad de rumbear el buque hacia ciertas formas de apertura. Sí, definitivamente, y de cambios domésticos, cambios a nivel regulatorio, coherencia regulatoria, cambios en los temas de compras públicas, cambios en las relaciones entre el sector público y el sector privado, ahora, transparencia. Hoy más que nada quiero usarte a vos como profesor, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, profe, vos decís, si eso es algo que le va a ocurrir a Brasil, no sabemos con qué velocidad, pero le va a ocurrir, porque
y entonces le va a obligar a ciertas actitudes de mayor apertura de Brasil, una de las grandes economías, digamos, de países que no son del primer mundo, más cerradas, junto con la Argentina, como acabas de adjetivarla. Esto implicaría inexorablemente, pienso también, lo pregunto, una buena noticia para el Uruguay, socio del Mercosur, socio de Brasil en el Mercosur, por esa misma razón, vecino, o mejor dicho, vecino, y por esa misma razón socio, pero además necesitado de cierta lógica aperturista para su desarrollo. Por lo tanto, ¿uno puede esperar buenas noticias? Sí, todo lo que dijiste estoy de acuerdo, lo único que no usaría sería la palabra inexorable, porque de todas formas siempre tenemos un manto de incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, y entonces lo que yo digo simplemente es que atiendo al hecho de que la intención de entrar a la OCDE es preexistente al gobierno de Bolsonaro, que este gobierno la intensificó, y que dado cómo va a construir la alianza política Lula para gobernar, presupongo, conjeturo, de que esto va en algún sentido a continuar. Por otra parte, Brasil está haciendo otros cambios que se cristalizaron, no es solamente intenciones, hay cosas que ya han ocurrido y que debemos informarnos. Una de ellas, por ejemplo, es que Brasil está insistiendo en los acuerdos preferenciales de comercio, con la Unión Europea lo hizo y los europeos lo aceptaron, en otros acuerdos preferenciales en la zona, por ejemplo lo veo con Colombia, y recientemente en el acuerdo bilateral que firmaron, el protocolo adicional al ACE2, al Acuerdo de Complementación Económica número 2 de la LADI, que es el antiguo PEC, digamos, porque ese acuerdo sigue vivo, y que implicó, digamos, es el antecedente inmediato de esta cumbre, digamos. Uruguay llegó a esta cumbre con un bilateralismo fortalecido con Brasil. Y eso quedó plasmado en un acuerdo que es tan importante como un nuevo acuerdo comercial y que está alineado con lo que Brasil quiere hacer. Y eso implica que habilitó para todo el universo de los bienes liberalizados en el contexto del Mercosur que puedan marcar origen en las zonas francas. En nuestras zonas francas son las zonas francas de exportación de Brasil, es decir, de forma recíproca, obviamente. Eso estaba excluido del libre comercio en la zona. Es decir, si uno vendía de zona franca salvo algunas excepciones sectoriales, como el caso del concentrado de bebidas colas, no sé si puedo decir una marca, sí, por supuesto, de PepsiCo, que se produce en Nueva Palmira, y que hubo un cambio en la localización de esa multinacional y concentró la localización de su actividad para el Cono Sur, para América del Sur, y creo que para otros países de América Latina, en Uruguay. Y les vendíamos a Brasil, marcando origen ahí, es decir, haciendo una transformación sustantiva en la zona franca y entrando a cero aranceles en Brasil. Eso ahora, que estuvo suspendido y presentamos problemas, se resolvió y se amplió para toda la gama de productos liberalizados dentro del otro acuerdo, del acuerdo de Mercosur. No abarca la automotriz y el azúcar. Bien, eso es una cosa muy importante, y eso Brasil lo hizo con Uruguay, no solo por una concesión para Uruguay, porque lo quiere para sí mismo, porque está tratando de poder participar en los procesos de internacionalización de la producción y la liberalización. Un país ultra regulado y complejo como Brasil, la única manera de hacerlo es utilizando el instrumento de las zonas francas, que es algo parecido a lo que han hecho la India y China, digamos, países que son difíciles de cambiar globalmente, muy regulados, con muchas estructuras, algunas armónicas con la internalización y otras no. Lo que hacen es esto, y Brasil está empezando a usar ese instrumento. Y eso también es un gesto muy indicativo hacia la internacionalización. Brasil además aprobó el plurilateral de patentes, Brasil integra ahora el acuerdo plurilateral de compras gubernamentales de la OMC. Es decir, hay muchas señales. La última de ellas es que unilateralmente bajó sus aranceles en un 20%, ¿no? Y luego quiso convalidar eso en el Mercosur, cosa que no pudo porque Argentina se niega y solamente aceptó un 10%, por eso Brasil se va de la reunión de Asunción, en cierta medida con un poco de trago amargo, pero por mantener, digamos, la relación amable con Argentina que tanto siempre trata de cultivar, aún en estas circunstancias, aceptó la reducción del 10%. Y en ese contexto, entonces, teniendo en cuenta las premisas previas al encuentro,
con anuncios o comentarios, algunos objetivos y otras atmósferas más bien subjetivas. Y teniendo en cuenta que fue lo que termina ocurriendo, ¿qué dirías cuáles son las conclusiones más sobresalientes de este encuentro de presidentes sin el presidente del Brasil? Bueno, uno es para el Mercosur como globalidad, que redujo el 10% del arancel externo común en un contexto de una reunión del Consejo relativamente flaca. Hubo solo 9 decisiones, si no cambió básicamente el rumbo global del tono del Mercosur. Para Uruguay en particular es un hito muy importante porque el presidente de la República el año pasado empezó con reuniones bilaterales con los 4 presidentes, en particular destacada la reunión con Bolsonaro en febrero del 21, siguió con el 26 de marzo con motivo del aniversario del Tratado de Asunción, y en las sucesivas cumbres tiró el gato de arriba de la mesa del tema recuperemos la autonomía en las relaciones con terceros, porque ya los países, como tiempo y espera, desde el protocolo de Europreto en 94, donde decidimos establecer un arancel externo común hasta ahora, bueno, ya van casi 30 años, y bueno, ni siquiera el acuerdo con la Unión Europea se pudo concretar, entonces ni tenemos un mercado común, ni tenemos una unión aduanera, los costos para países pequeños como nosotros son enormes, y no nos podemos, entonces era natural, eso que es un reclamo por otra parte que viene desde, no sé, de este siglo, digo, el gobierno de Jorge Valle consiguió el acuerdo con México de forma bilateral, después los sucesivos gobiernos del Frente Amplio insistieron con el mismo tema, y en particular con el caso de China, nos tenemos que recordar que el primero que invitó a Xi Jinping a Uruguay fue Mujica, no era presidente en ese momento, era vicepresidente, después Tabaré Vázquez fue, después Tabaré Vázquez volvió a insistir sobre el acuerdo con China, y recientemente en el contexto de la pandemia, nosotros empezamos a salir de la pandemia con una vacuna obtenida desde China directamente en virtud de un acuerdo bilateral directo entre el presidente de ese enorme país que es China y nuestro presidente. Así que la relación de Uruguay con China no es una sorpresa para nadie, digo. El primer foro latinoamericano empresario China se hizo en Uruguay, no sé, hace 3, 4 años, en el Centro de Convenciones de Punta del Este. El país con el cual tenemos más interconectividad marítima del planeta y comparativamente más que ninguno de los puertos vecinos es con China. Bueno, además de que se está acercando a casi a 30% del destino de nuestras exportaciones. Entonces, sí, pensé que era incluso un poco más, pero da igual, 30% es una enormidad. Pero sí, también es intenso el flujo comercial que Brasil y Argentina tienen con la China, ¿no? No, bueno, el planeta, digo, obviamente, eso es, claro que sí. No, lo digo... Que tenemos una complementariedad comercial muy grande, nosotros vendemos materias primas y agroalimentarias o otras materias de origen de los recursos naturales y agroalimentos, y es lo que compra China, digamos. Es decir, que la complementariedad comercial es estructural, es natural que estos países le vendan mucho a China, ¿no? Pero volviendo un escaloncito, déjame retroceder un escaloncito al Mercosur y cito como fuente, lo publica Diario El País hoy, Argentina y Paraguay se alinean contra el TLC, Uruguay seguirá, y además, y ahora cito como fuente La Diaria, en la cumbre del Mercosur, Uruguay expuso las diferencias con sus socios y no avaló la declaración final. Si cualquier persona sobre la Tierra, sabiendo leer español, lee estas dos cosas, y sin entender un jopo de nada, puede suponer que hay un protagonista, Uruguay, que un poquito solo estaría quedando, ¿no? Definitivamente también tiene que ver cómo edita la prensa la secuencia de noticias, y es bastante raro en Uruguay el hecho que otras noticias que también pasaron no se mencionan. Entonces, igual viste siempre hay un conjunto de hechos, esos conjuntos de hechos van construyendo un relato. Igual viste que deliberadamente usé dos diarios distintos, son dos diarios distintos. Sí, pero a veces no tiene que ver con el corte ideológico. Eso tiene motivos y mecanismos muy raros. A veces tiene que ver simplemente, ¿sabés con qué, Alejandro? Con cierta inercia. Alguien funda un dato y el otro lo repite. Es casi una pereza, discúlpame que lo diga, ¿no? Una pereza de los medios de comunicación. Es decir, porque construir noticias implica un cierto esfuerzo. Yo creo que lo más significativo es lo que dijo Brasil. En el contexto del Consejo Mercado Común, Guedes no fue, la máxima autoridad que estaba ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Es decir, porque en este contexto, vamos a ver la realidad, un poco
el Mercosur es un acuerdo de facto, funciona de acuerdo a los poderes negociadores. ¿Quién es el jugador principal del Mercosur? No es una pregunta difícil de examen, ¿no? Es decir, ¿quién es? Obviamente que es Brasil. Bueno, atendamos a qué lo quiso Brasil. Primero, Bolsonaro no fue. No fue, no por Uruguay. Definitivamente no fue, porque no tiene nada que ver. Es lo que fundó, ese dato, esa manera de relatar los hechos, lo hizo la prensa argentina, ¿correcto? Por otra parte, los discursos del presidente de la Argentina y los de Cafiero son de risa, nadie menciona eso. Es decir, estamos hablando en una curva de Mercosur citando a Roa Bastos y al Papa. Te das cuenta que es nada. Esto no es un juego poético. Me están tocando la puerta y tengo una cachorra. ¿Me aguantás un minuto para...? Obvio. Mirá. Disculpame. Que aparte es terriblemente territorial. Es una cosa impresionante. Buenísimo. No tenemos tanda todavía, ¿no? Ya está. No, me encantó porque hablando acerca de para que se lo voy a esperar que llegue Marcel para tirárselo y no perder, no ser reiterativo entre ustedes en el comentario a propósito de lo que acaba de ocurrir. Él diciendo, aludiendo a ciertos discursos que tienen flaca o poca importancia. Ahí está, ya está viniendo, me parece. Y acá estoy de nuevo, disculpame, Alejandro. No, que me pareció casi de escena teatral, casi de guión, sostener con una mirada crítica, hija de la necesaria mirada crítica que la academia tiene que tener, pero además hija del conocimiento fortalecido como el tuyo, decir, bueno, pero en realidad hablaron y ¿qué dijeron? No dijeron nada. Y la palabra de quien... ahora estamos jugando, Marcel. De quien iba a decir lo importante se ve interrumpida porque una perra empieza a ladrar, ¿viste? Sí, es metafórico. Entonces, es maravillosamente simbólico. Sí, terrible. No, es decir, lo que te decía era de que también se podría haber dado esa noticia, que es poner el acento en la posición de Brasil. Y el discurso de Lucas Ferraz, que es a la persona que me refiero, es un discurso sustantivo, y es un discurso muy alineado con lo que Uruguay está haciendo, y eso es otra noticia que también ocurrió. Y la oposición de Argentina, a ver, ese pacto proteccionista entre Argentina y Brasil tenía como aliado natural el tratarse las manos en las relaciones con terceros. Y la mejor manera de no hacer acuerdos con terceros es decir que vamos a ir todos juntos. Incluso más, las dos cosas que dijo Alberto Fernández son los dos obstáculos estructurales que explican el mal funcionamiento del Mercosur, que es el intergubernamentalismo y el consenso. La Unión Europea funcionó con supranacionalidad y sin necesidad de regla de consenso, sino de mayoría. Si no, no haces un acuerdo de integración para integrar un mercado común. Por eso te digo, acá los líderes políticos no entienden de qué están hablando. Pero no me refiero solo a Alberto Fernández, quizás sea el ejemplo más patético de la época, pero esto siempre ha ocurrido así. Entonces, es un poco el resultado de lo que hemos construido, ¿entendés? No tenemos tecnoburocracias especializadas a la integración que sepan de qué se trata lo que se quiere hacer. Entonces, lo que se ha hecho es construir un acuerdo de facto. En ese acuerdo de facto importan los poderosos. ¿Y cuál es el poderoso del Mercosur? Simple y claro, Brasil. ¿Cómo está recorriendo esto el Uruguay? Alineado con Brasil. ¿Ese alineamiento es circunstancial? Yo creo que no. Era lo que te decía al principio. Creo que va a durar. Y lo tenemos que mantener. Entonces, ese alineamiento que hoy Uruguay tiene con el Brasil, y teniendo en cuenta el arranque de la charla, que vos dijiste que Brasil necesariamente, o bueno, busquemos otra palabra más adecuada, Brasil muy probablemente recorra caminos de mayor liberalización. ¿De qué estamos hablando? Que podríamos augurar desde la perspectiva de la apertura del Mercosur buenas y mejores noticias, en el entendido que Uruguay es algo que viene buscando de siempre y además lo ha buscado, me tenés que corregir si le erro el bizcochazo, por el Uruguay gobernado por el centro derecho o gobernado por el centro izquierda, ¿no? Sí, es decir, creo que tiene mucho que ver ahora como siempre están esas frases de Artigas que parecen como guías, ¿viste? El futuro en esta dirección es que nada podemos esperar sino de nosotros mismos, digo, depende mucho de lo que hagamos, ¿no?
Es decir, que hay un camino que se puede abrir, va en esa dirección, creo que este ha sido un hito. Me parece bien que Uruguay tiene que tener cuidado con el tema de China, asimetrías de tamaño, todos los problemas de que se empezó a hablar de geopolítica en el mundo, aunque no tenemos que comprar problemas que no son nuestros, y hacer un balance. Uruguay no solamente debería hacer esto solo, tendría que abrirse a otras cosas, para eso tiene que tener muchas tareas internas, tiene que generar cambios institucionales, esto no va a desafiar solo al sector privado, sino también al sector público y a la construcción del Estado. Hay buenos recursos humanos en el Uruguay, pero a veces nuestra construcción de Estado, nuestra construcción en particular de la administración central todavía es, por decirlo de una manera no muy violenta, es un poco anticuado, digamos. Hagamos esto, Marcel, a ver si es buena la idea o si te seduce un poco. Me parece que el paquetón TLC con China es lo suficientemente rico para que nos reencontremos más temprano que tarde, incluso para no sentirme yo, como te dije antes, off the record, menos culpable acerca de que hay como se juntaron ahora los presidentes y conversó con Marcel. Esa es una. Pero al pasar dijiste, no estábamos en condiciones de comprarnos problemas al cohete o algo así, es por lo menos lo que quedó en mi mente. Aludís a que, por ejemplo, a los comentarios que en su momento hizo gente del Partido Colorado, en particular Ope Pasqué, decir, che, justo ahora vamos a hacer algo con TLC con China, que Estados Unidos está medio enojado con China porque parece que está muy amiga con Rusia. Sí, o mi colega Ignacio Mullo, que se fue a Australia a hablar con los australianos, a preguntarles si teníamos que hacer un acuerdo con los chinos, en un contexto en donde Australia está haciendo una alianza con Estados Unidos y con el Reino Unido, y que están metiéndose con submarinos ahí en los alrededores del mar de China. Digo, ese no es el problema de Uruguay, obviamente, ¿no? Es decir, no tenemos submarinos, ni los vamos a tener nunca, ni vamos a hacer ese tipo de alianzas. Obviamente que están tensas las relaciones Australia y Chile, pero por otra parte, es un poco inocente ir a preguntarle a nuestro rival exportador número 1, gran exportador pecuario, igual que nosotros, que entra en condiciones preferenciales a China, a ver si nosotros podemos entrar para emparejarnos con ellos. Me parece una tontería. Adivine la respuesta. Claro, lógico, es una tontería. Bueno, pará, entonces, y como cierra nuestra charla, te acabo de promover como editor de el diario que no existe, La Mañana en Camino. ¿Cuál debió haber? Pero mirá que no te lo digo ni peleador, y mucho menos, nos conocemos hace años, mucho menos ofendido, porque la única chance que yo tengo, petizo, de crecer, es chupando rueda el conocimiento de otros, te lo digo así. Entonces te digo... aparte nosotros miramos a la realidad del mismo lugar. En ese contexto te digo, Marcel, ¿cuál debió haber sido el hincapié conceptual que luce incluso como relativa novedad del encuentro último Mercosur? Bueno, a ver, yo creo que el hecho de que seguimos andando en la bicicleta, de que Brasil y Argentina aún en este contexto no rompen el acuerdo, lo cual podría haber ocurrido, creo que, y que es cierto de que el Mercosur, lejano de cualquier asunto, se debe dar una ruta un poco más larga para reflexionar, ver cuál es el vaso medio lleno, y tratar de consolidar eso, y después darse una ruta que sea de caminos posibles y creíbles. Es decir, lo que hay que hacer es comprar credibilidad. Todo lo que yo digo de hay que hacer relaciones con terceros no es antirregionalismo, es todo lo contrario. En el mundo, las regiones que se han integrado adentro son las que se han integrado hacia afuera. Esos dos procesos no están en oposición, ¿sí? Están en clara complementariedad. Es más, Uruguay tendría que liderar la idea de que cualquier acuerdo que hagamos con terceros, de inmediato, regla de nación más favorecida de por medio, nosotros le vamos a hacer las mismas concesiones a nuestros vecinos cuando esas disciplinas aún no hayan sido negociadas con el Mercosur. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es una regla muy importante, eso es mucho más importante que hablar de roabastos o de lo que dice el Papa, que tenemos que salir todos juntos, ¿me entendés? Ese es el tema, digamos, porque eso también le tenemos que seguir a los otros. En la medida que Brasil se vaya a cortar solo, lo que queremos es que lo que Brasil le da a un tercero también nos lo dé a nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a eso. Esa se llama es decir, eso es la voluntad integracionista básica. Vos estás dispuestos a integrarse con un tercero y nunca darle nada más a uno que no está en el bloque,
de lo que le das a los del bloque. Por lo tanto, si avanzás más con un tercero, tenés que estar dispuesto a dárselo lo mismo a los socios del bloque. Déjame entender. Eso no vale para los aranceles, porque eso ya fue. Vale para otro conjunto de reglas que son las que se negocian. Y vale sobre todo para la regla del trato nacional. ¿Cuál sería ese tercero al que Brasil le concedería cosas? Y entonces no, nosotros ahora con China, por ejemplo. Ah. Si le eliminan, por ejemplo, te digo un lugar en donde no se cumple la regla de nación más favorecida. Nosotros le eliminamos la tasa consular, que son 5% a los mexicanos. Pero hoy, a las cosas que vienen originarias de Brasil, Argentina y Chile, les cobramos un 3%. Estamos discriminando a nuestros socios del Mercosur. ¿Me seguís? Sí, eso no Uruguay está haciendo eso. Claro, lógico. Y eso podría ocurrir mucho más exageradamente conforme vamos en esta ruta que te estoy señalando. Bien. Acá hay una pregunta madre que no sé si hoy la vamos a poder responder. En todo caso, dame las 12:10, empezamos un poco tarde. Dame un adelanto para desarrollarla en otro modo. Me salgo de la película y me olvido que nací donde nací y hago esta pregunta. Uruguay entiende que debería tomar decisiones aunque a su socio no les guste. Pero entonces alguien podría decir, pero macho, si cuando vos entraste, una cosa que firmaste que para tomar una decisión nosotros teníamos que darte el aval. ¿Por qué ahora te sorprende, te enoja o te ofende? Si vos entraste sabedor que así eran las cosas. Primero que no es así, porque como estamos desarrollando al principio, Brasil nos dio un poco el aval. Nosotros también tenemos dando cuenta de nuestro. Segundo, que eso es lo que hace todo el mundo, esa es la práctica. Es decir, eso es lo que ocurre, digamos. Yo he dicho, Argentina es un desviador serial, no nos va a poner el dedo sobre nosotros porque es lo que hace desde el principio de los tiempos. Argentina es un país que aplica impuestos a las exportaciones de una manera escalonada, altera la protección efectiva, es decir, pone licencias a las importaciones, obstáculos en el sistema de pagos. ¿Qué crees que te diga? Aparte es relativamente obvio, digo, uno ve cómo funciona esa economía hacia adentro, cómo funciona hacia afuera, peor. Entonces, vamos a tener un poco de sentido común. Ellos también firmaron 800 cosas, pero en el Mercosur no se cumplen los laudos, no hay sistema de solución de controversias. Por eso digo, es un acuerdo de facto. Bien. Hacer un análisis jurídico normativo sobre el funcionamiento del Mercosur y sobre los apartamentos, eso es un camino sin salida, porque eso es tirarse por arriba la cabeza uno a los otros los incumplimientos. Tenemos que hacer el ejercicio exactamente contrario, ver qué es lo que cumplimos, rescatarlo, consolidarlo y dar una secuencia de los pasos sucesivos que quedan para el futuro. Pero esa amenaza o ese supuesta decirme, firmaste esto, tenés que cumplirlo, y no pero tampoco Brasil, ¿no? Es decir, Brasil es un más prolijo nada más, Argentina es indecente, y esto, ojo, a nosotros nos ha costado, nos ha costado fábricas. Metzenicena, ¿por qué cerró? Nosotros reconvertimos a energía de gas para comprarle gas a la Argentina, y Argentina le puso 100%, hicimos un gasoducto y Argentina le puso 100% de impuestos a las exportaciones de gas. Nos quedamos sin gas. Es decir, funcionaba a leña antes el horno de una fábrica. Fíjate si es importante en una fábrica de cerámica un horno. Y lo que gastás para que el horno te funcione. Motociclo. Ya te sigo, con empresas que han cerrado por trabas arancelarias y por no haber cumplido lo que firmaste. O sea, vos me estás diciendo, no te me hagas el loquito con la palabra escrita porque vos lo hiciste 1 y 1000 veces, ¿no? No, y lo seguís haciendo y más. Hoy lo vivimos todos los días. Bien. Eso abre. No sé si ves, Marcel, en el final. La industria aceitera uruguaya, la industria molinera, si vos tenés un país que le pone impuestos del 30 o 35% a la materia prima de la soja, lo que haces es bajar el precio doméstico de la soja y aumentás la protección efectiva de la producción de aceite. Entonces inundás al otro en aceite. Lo mismo con la harina, con todos los productos de la molinería. Hacer eso es tanto o peor que poner un impuesto a las importaciones. Y Argentina lo hace desde el fondo de la historia. Hace política industrial, es decir, recauda, y aparte no lo puede cambiar además. ¿Por qué Argentina no puede firmar el acuerdo con la Unión Europea? Porque tiene un anexo que prohíbe los impuestos a las exportaciones, de regla, de base. Nunca va a poder ratificar ese acuerdo, por lo menos hasta que no cambie su estructura fiscal y la gente pague impuestos.
paga impuestos a la renta, al IVA. Bueno, justamente esto que estás diciendo es lo que cuando parece que se arrimaba más ese acuerdo y Argentina era presidida por Macri, aún así tampoco salió, ¿no? No, es que Macri fue el que puso eso para atarse las manos y poder cambiar la estructura fiscal argentina, y fue el que presionó para eso. No salió por otros motivos, por los motivos proteccionistas y la agenda verde, pseudo verde europea. No por eso. Bien. Bueno, mirá, muy bien, no sé, Alejandro. Mirá, Marcel, yo no sé, ¿ves esta puerta? Sí. Esta puerta, del otro lado, hay una horda de preguntas. Me imagino. Las estoy tracando, pero déjame decirle lo que les estoy diciendo. Muchachas, más temprano que tarde la seguimos con Marcel. Por ahora no damos más números, ¿está? La seguimos luego, ¿ok? Bueno, abrazo, Alejandro, que estés bien. Y vos también, gracias. Saludos a los tuyos. Chao. Nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino el doctor en economía, docente, investigador Marcel Baillán.